El caso que nos ocupa en este momento es un asunto relacionado con una persona de 72 años de edad, quien comparece a su hermano como promovente del asunto, en el que solicita que se haga la declaración de incapacidad porque la persona no puede valerse por sí misma, porque tiene un retraso mental moderado y porque tiene una epilepsia de tipo no especificado en tratamiento. Esta persona de 72 años lleva viviendo 2 años con su hermano debido a que su madre, quien fuera que se encargaba inicialmente de todos sus cuidados, falleció. Y ante ello es necesario, como un requisito que pide la autoridad de salud, que se haga la tramitación correspondiente y se haga tal declaratoria. Esto para que de esa manera la persona pueda cobrar los beneficios económicos y de seguridad social que dejó su madre al nombrarla como beneficiaria de la misma. Entonces, en el asunto, pues al ser una mujer de 72 años, se ordenan diversos estudios de oficio, se giran oficios a las autoridades de salud del Estado y a algunas autoridades federales con delegación en el Estado de Veracruz, y nos topamos con algunos problemas, por ejemplo, que el ISSSTE nos dice que no puede otorgar un médico, un perito, un psiquiatra, puesto que en las condiciones generales de trabajo no se encuentra un psiquiatra disponible. Eso fue uno de los primeros obstáculos, ¿no? Mismo obstáculo que se encuentra con el IMSS, puesto que se establece que es un órgano tripartita, en el cual los beneficios solamente pueden ser otorgados a los derechohabientes. Entonces, bueno, se hacen las diversas prevenciones necesarias para que podamos obtener mayores datos y conocer el estado de salud de la persona, y durante el procedimiento se van desahogando los mismos. Una parte muy importante a criterio de su servidor es que se debe de garantizar en el procedimiento la participación del supuesto incapaz. Al momento de garantizar esta situación, nosotros estilamos realizar una visita al domicilio donde se encuentra con la finalidad de cerciorarnos de que se encuentra ahí, que tenga conocimiento del asunto que se está involucrando su persona, y se hace una entrevista a través de un lenguaje claro, sencillo, en compañía de las personas que solicitan dicho trámite. Al momento de realizarlo, la persona manifestó de forma muy clara su nombre, su edad, su estado civil, el domicilio. Inclusive nos llamó la atención que ella manifestó las razones por las cuales tiene estos padecimientos de convulsiones. Entonces, advertimos que de una manera muy clara la persona está consciente. Inclusive hasta señaló el incidente que su mamá le había contado que originó todo esto, que fue una caída de una hamaca a los 2 meses de recién nacida. Inclusive nos señaló los medicamentos que toma, el nombre, las porciones o dosis y los horarios en los que debe de ingerir dicha medicación, ¿no? Entonces, también nos llamó la atención que manifestó saber leer y escribir, y de forma clara nos dijo que había cursado los estudios hasta sexto de primaria. Señaló que llevaba 2 años viviendo con su hermano, porque antes, como ya se mencionó, vivía con su mamá. Inclusive señaló el domicilio donde vivía con su mamá y donde vive actualmente con su hermano. Se le preguntó que si se sentía cómoda viviendo con su hermano, señaló claramente que sí, dijo que estar muy contenta, que se siente bien, que le dan la importancia que tiene ella como persona, que toma sus medicamentos, y al final de la entrevista, inclusive ella firmó con su puño y letra el documento, ¿no? Entonces, pues esto nos pareció pues muy, pues una cuestión que se destaca porque en otros asuntos, pues a veces los grados de disfunción personal pueden ser muy diversos, ¿no? Entonces consideramos que en este momento, pues se trataba de una persona sobre la cual podríamos abundar en el estudio de sus capacidades y de la problemática que se presentaba día a día. Entonces, tomamos como consideración principal lo previsto por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y realizamos algo que bajo nuestra perspectiva lo mencionamos como un ajuste del procedimiento. Esto con la finalidad de introducir elementos diferenciadores que propiciaran la implementación de medidas positivas que involucran un actuar en el juzgador, en el operador judicial, para atenuar todas estas dificultades a las que se enfrenta la persona. También tomamos en consideración lo previsto y señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que ha quedado de manifiesto que dichos ajustes al procedimiento son necesarios para garantizar el acceso a la justicia,
así como lo que se conoce como modelos de apoyo para el pleno ejercicio de su capacidad jurídica y no limitar esta por algún padecimiento de salud que tenga. Al realizar esta indagación, nos percatamos que la realización del trámite era únicamente para la obtención del beneficio de pensión alimenticia, perdón, de la pensión, perdón, otorgada por su madre para obtener beneficios económicos y para obtener el seguro médico, ya que su hermano manifestó que derivado de las crisis de epilepsia que ha sufrido su hermana, ha tenido caídas, lo que han mermado su salud en cuanto a su cadera y a sus manos. Entonces, pues fue evidente que necesita recibir esos beneficios de seguridad social. Entonces, al volver a retomar el tema del modelo social, necesitamos implementarlo de una manera en la cual las personas con discapacidad podamos aminorar esas barreras que no permiten el ejercicio de su libertad personal, ¿no? Como podría ser, ¿qué quiero comer? ¿Qué quiero vestir hoy? ¿Quiero ir a cobrar el beneficio económico? ¿Con qué médico quiero ir? ¿A qué tarjeta de banco voy a solicitar que se hagan dichos depósitos, no? Entonces, algo que nos quedó bastante claro es que la discapacidad debe ser considerada como una desventaja causada por las barreras que la organización social, o sea, que la organización que impone la sociedad, llevan de por medio a que no se puedan atender de manera adecuada las necesidades de las personas con diversidades funcionales. Es decir, la sociedad se organiza de una manera en la cual impone barreras que estas personas que tienen diversidades funcionales no van a poder acceder porque se topan con ellas. Entonces, una deficiencia individual genera una diversidad funcional misma que al ponerse en contacto con una de las barreras sociales que hemos comentado, produce una discapacidad. Entonces, también consideramos en la resolución el material jurídico del ámbito europeo, donde se ha dado un desarrollo importante en este derecho, y de acuerdo al Comité de Ministros de los Estados miembros de la Unión Europea, se ha establecido que las personas con discapacidades deberían de poder vivir de la manera más independiente posible. Es decir, tienes una discapacidad, tenemos que indagar e investigar a profundidad cuál es y de esa manera poder nosotros dar la oportunidad de que la persona viva de manera independiente y sobre todo elegir dónde y cómo vivir considerando su vida autónoma y la integración social a la que hay que llevarla, puesto que solamente es posible lograr esta integración social si la persona vive dentro de la sociedad. Si se mantiene fuera, si está a través de unas barreras, pues no lo va a poder lograr nunca esa integración social porque no se va a poder adecuar su realidad a estas estructuras organizacionales que impone la sociedad. Entonces, la importancia de lo antes citado es señalar la evolución que ha habido del trato de las personas con discapacidad. Pasar de un modelo médico rehabilitador en el cual únicamente es otorgarles sus medicamentos, llevarlas al doctor, atenderlos, a uno social en el cual se reconoce la capacidad que tiene y se garantizan sus derechos humanos. Es así que al momento de resolver sobre la petición, consideramos que era necesario indagar cuáles eran las aptitudes y cuáles no eran las aptitudes que tenía la persona. Entonces nos dimos cuenta que la designación de tutor de su hermano solamente debería ser en relación a la gestión o al trámite de la obtención de los beneficios de seguridad social y del pago de esa pensión económica a la cual tenía derecho. Entonces se le impuso la obligación de ejercer la tutela conforme a lo establecido en las normas jurídicas que le son y le sean aplicables conforme al modelo social de apoyo en la toma de decisiones, que implica no sustituirse en la voluntad de la persona, lo cual traduciéndose ello en el presente asunto, que lo serán únicamente, como se mencionó, la obtención de los beneficios de seguridad social, de servicio médico y el apoyo de la pensión a favor de su hermana. De igual forma, se estableció que el tutor debe permitir que en las actividades diarias de su hermana, ésta decida quién le puede apoyar, quién le puede hacer de comer, cuando así sea necesario, quién la apoye con su ropa y cualquier necesidad día a día.
y con la finalidad de que en el trámite de este asunto no quedara la tutela judicial a favor de ella limitada al dictado de la resolución, se tomaron algo que nosotros lo determinamos como unas medidas de revisión periódicas de salvaguarda y apoyo. Es decir, impusimos la obligación al tutor de que cada año se presente al juzgado y haga una manifestación de cómo se está llevando a cabo la tutela y darle la participación a su hermana de que manifieste si está de acuerdo en cómo se ha llevado a cabo y si desea que se continúe de esta forma. La razón primordial que lo hicimos, porque evidentemente este no es un trabajo que realiza su servidor únicamente, sino que me veo apoyado de los secretarios de estudio y cuenta que se encuentran adscritos al juzgado, es que se hizo una propuesta en la cual dijéramos de la forma tradicional y dogmática, el decir, está sometida a un estado de incapacidad, o de discapacidad, simplemente por el hecho de que hay unos certificados médicos que así lo determinan. No, tenemos que ir más allá. Entonces fue de esta manera que solicitamos que nos mencionaran, como ya se dijo, qué capacidades tenía y cuáles no, para cambiar este modelo, para cambiar la perspectiva con la que se ven las cosas. Porque muchas veces nos rebasa la carga de trabajo y a veces nos preocupamos nada más por números y no por la calidad del trabajo que se hace. Entonces, ante estas nuevas perspectivas, considero que es importante tomarse el tiempo para elaborar proyectos en los cuales se reconozcan los aspectos diferenciadores y se reconozca la capacidad jurídica de la persona, para de esa manera poder garantizar el pleno respeto a sus derechos humanos y a la capacidad jurídica y su libertad personal. El significado personal que tiene, pues es garantizar el acceso a la justicia, garantizar la tutela judicial efectiva, eh, no nada más estudiar dichos principios, reconocerlos, aplicarlos y materializarlos, porque como ya se mencionó, las barreras a las cuales se les presentan a las personas pues le generan un obstáculo para su vida, ¿no? Y podemos retomar asuntos del pasado en los cuales yo he visto expedientes viejos, en los cuales ha habido recursos y medios de impugnación en los que había personas que se les nombraba un tutor y ni siquiera estaban enterados del procedimiento, ¿no? Entonces, imagínense la gravedad que pudiera tener el que una persona fuera declarada en un estado de interdicción y que no se le hubiera respetado el derecho a participar en ello, ¿no? Entonces, ese es el significado que tiene para mí. Es muy importante porque tenemos que abrir el panorama, tenemos que reconocer que no se trata nada más de decir tiene una discapacidad o no tiene una discapacidad, sino adentrarnos en la esfera de la persona, de su día a día, reconocer sus capacidades y la problemática que se encuentra en su vida y garantizar de esa forma, como ya se dijo, su integración a la sociedad. Porque como lo mencioné, si no se integra la persona a la sociedad, no va a poder llevar a cabo su vida socialmente de una manera plena y satisfactoria. Pues por el momento lo único que me gustaría agregar es que pues las personas que tengan la oportunidad de ver esta entrevista, que sean operadores judiciales, se les exhorta a que se conduzcan bajo los lineamientos establecidos en las diversas convenciones internacionales. Definitivamente esto no es un trabajo que pueda hacerse por una sola persona, ya que al final de cuentas un juzgado se encuentra integrado por un número de diversas personas conforme a su organización y su capacidad de recursos humanos. En este caso, el apoyo que recibo por parte de los secretarios de estudio y cuenta es muy importante, pero ellos están conscientes de la importancia. ¿Y por qué están conscientes de la importancia? Por la capacitación permanente que hace el Tribunal del Estado de Veracruz. De igual forma, los secretarios de acuerdos, quienes también se encargan de realizar las certificaciones, deben de tener esa sensibilidad de las personas con las que están tratando. Y bueno, y no podemos dejar de mencionar a los oficiales, a los escribientes,
quienes se encargan de realizar la transcripción de los acuerdos y que también deben de tener mucha sensibilidad del impacto que tienen estos trámites en la vida de las personas, ¿no? Y va a ser la única forma de lograr adecuarlos más bien que la sociedad se adecue a ellos, ¿no? No tanto ellos a la sociedad, sino al revés. Entonces, pues es muy importante que los tribunales del país se esmeren en la capacitación constante en estos temas y de esa forma lograr una concientización y sensibilidad de los operadores judiciales de la relevancia e importancia que conllevan este tipo de temas.